para conversar lo que está ocurriendo con las fuerzas policiales, orden público, también lo que está ocurriendo en la Cámara y en las distintas reformas, así como en la Cámara y en el Senado. Estamos junto al senador Felipe Arboe. Bienvenido, ¿cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias, gusto saludarla. Bueno, a usted los temas de seguridad son de los que más le ha importado. ¿Qué le parece todo el debate que se ha dado en estos últimos días, ya sea por los informes de derechos humanos, la reestructuración de Carabineros? ¿Cómo lo ve? Ahora, yo creo que es evidente que esta crisis social y política se soluciona con más y mejor democracia y con más y mejores políticas sociales. No obstante lo anterior, uno de los efectos colaterales que ha tenido, los impactos colaterales que ha tenido esta crisis, es que ha dejado en evidencia que la estructura actual de Carabineros no da cuenta de la realidad y de lo que Chile necesita en materia de estructura policial. Y por eso que hemos convocado a un grupo de expertos y expertas transversales que han participado en reformas policiales en diferentes países del mundo y que han trabajado mucho en el caso chileno con los temas de policiamiento, seguridad, etc. Tenemos desde Lucía Dammert, pasando por Franz van der Schuren, por Hugo Fruhling, Guillermo Holzman, los ex subsecretarios Correa, Burgos, Frey, tenemos Paz Ciudadana, tenemos a Espacio Público, a Chile 21, o sea, los expertos en estas materias. Estamos trabajando en la lógica de hacer una propuesta al Estado de Chile de una reforma estructural del sistema de seguridad. Le hace policías y la estructura o la institucionalidad del Ministerio del Interior. ¿Desde dónde los convocaron? ¿Desde el Senado? Desde el Senado, sí, Ya. me tomé la libertad de convocarlo, no había nadie que estuviera convocando, así que convocamos a esto, estamos funcionando, tenemos una página web que se llama comisionpolicial.com, y están trabajando abiertamente, y la verdad es que está muy bien el trabajo en subcomisiones. Unos están dedicados a todo lo que es el proceso de formación, reclutamiento, relación con la comunidad, la territorialidad, y otros dedicados a la institucionalidad, a la orgánica, cómo debiera ser. En definitiva, la pregunta que estamos tratando de responder no es ¿qué policía le necesita Chile para enfrentar esto? ¿Por qué digo? Porque en materia de orden público, evidentemente, aparecen como incompatibles en la gestión policial de Carabineros el respeto a los derechos humanos y el control del orden público. Y en el mundo son conceptos plenamente compatibles cuando las cosas se hacen bien. Entonces tenemos un problema ahí. Y en segundo lugar, en el giro del negocio, que es la seguridad, también hemos visto que ya hay muestras de cierto agotamiento de las estructuras y también de las técnicas que está utilizando Carabineros. Los informes de las organizaciones de derechos humanos, hemos tenido varios, tienen algunos puntos de coincidencia, y es que efectivamente sí se han violado derechos humanos y que Carabineros ha tenido problemas también para distinguir entre quiénes son los manifestantes pacíficos, quiénes son los que están provocando los desmanes. Evidentemente, yo creo que hay un problema grave, o sea, primero un problema de inteligencia para poder identificar a los que cometen actos de violencia y separarlos respecto a los que están haciendo el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse pacíficamente. Lo segundo es la incapacidad operativa, táctica, de poder detener a esas personas. Y tercero, de acompañar las pruebas suficientes. Entonces, evidentemente, hay una falla casi sistémica. Lo más delicado, creo yo, lo más delicado es que diferentes instituciones en materia de derechos humanos han constatado, ya no solo lo hace rumores ni redes sociales, han constatado la existencia de violación de los derechos humanos al interior de unidades policiales. Eso es extremadamente grave, porque si había algo que en Chile se le decía a un extranjero, en caso que te pase algo, acércate a un carabinero. Hoy día eso está en tela de juicio y es un problema. Y es un problema porque pueden ser unos pocos, pero que han generado un impacto en toda la institución y es tremendamente injusto, porque conozco también carabineros y carabineras que se sacan la mugre trabajando honestamente, con respeto a los derechos fundamentales, entonces quedan todos manchados por la acción de algunos uniformados. Por eso es tan importante que el gobierno tome decisiones rápidas. Me explico. Si tiene una denuncia de violación de derechos humanos, esto no se soluciona con un sumario. Los sumarios son para cuando la gente llega atrasado, cuando no hace bien su pega. Cuando hay violación de derechos humanos, lo que corresponde es separación inmediata del servicio hasta que se realicen investigaciones, intervención de la unidad policial y ejercicio de la acción penal. ¿No se han tomado esas medidas con la dureza que esperarían? O sea, yo creo que de a poco se han empezado a tomar, pero esta fue una de las razones por las cuales se aprobó la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, porque su propia defensa lo que dijo fue que, conocido las violaciones de derechos humanos, él había instruido sumarios. Y le dijimos, perdón, los sumarios son para falta administrativa, no para violación de los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces usted estaba de acuerdo que terminara con el resultado que terminó. Sí, claro. Se especulaba que habían posibilidades que terminar aprobando esa acusación constitucional contra el ministro Chadwick podría de alguna manera hacer zafar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. No, a mí no me cabe ninguna duda, que evidentemente así era. Probablemente algunos de los diputados, eventualmente, que votó en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, pudo haber votado a favor en el evento de que no se hubiese hecho responsabilidades políticas del ministro del Interior.
el ex ministro del Interior. Puede haber ocurrido eso. Es una especulación, pero puede haber ocurrido. Pensando y volviendo a los problemas y las falencias de Carabineros, desde la institución se han quejado que cada día les han quitado más atribuciones, que la violencia con la que la están atacando es realmente inusitada y que en ese sentido el respaldo público es más complejo. Porque, O sea, desde el punto de vista legal no se le ha quitado ninguna atribución, ninguna, cero. Es más, con el control de identidad, con el conjunto de otras facultades, se le han entregado adicionalmente a la agenda contra antidelincuencia. Ya, pero respecto a la forma de disuadir. Desde el punto de vista de la disuasión, el gobierno efectivamente ha ido reduciendo su ámbito de gestión. Primero limitaron las escopetas antimotines, después están limitando el tema de las escopetas de bombas lacrimógenas. Lo que pasa es que evidentemente, cuando uno observa que en Chile hay más de 200 jóvenes o adultos que han perdido sus globos oculares por los disparos completamente inadecuados de parte de Carabineros en manifestaciones masivas, con una escopeta que tiene un radio de ampliación cada 5 metros, que genera un impacto a personas que pueden no estar haciendo nada. Bueno, ahí hay un problema, está siendo mal utilizada. Y cuando después se le quita eso y se le dice usted solo tiene para disparar lacrimógena, y en vez de dispararla a 40 centímetros, 50 centímetros del suelo, que es lo que corresponde, de acuerdo al instructivo, siempre hacia abajo, evitando el rebote con la calle, la disparan a la altura de la cara y tenemos una niñita y adultos, digamos, al riesgo de muerte. Bueno, evidentemente uno dice, bueno, ¿en qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo eso? Se suponía que eran profesionales. Entonces, ¿cuál es el punto? La formación. Ahí tenemos un grave problema de formación. ¿Por qué están utilizando mal los elementos que se le entregan? Entonces, si reclaman porque no tienen elementos, la pregunta es, bueno, cuando se le entregan los elementos, ¿lo estamos usando mal? Pues hay un problema grave porque si estamos hablando de un problema de formación, eso no se resuelve en un corto plazo. Por Entonces, eso, ¿cómo salimos de esto? Bueno, en algún minuto se pidió ayuda a policías de otros países. Desde España dijeron que sí. ¿Ha servido de algo eso? ¿En qué va? Lo que pasa es que esa ayuda la pidió Carabineros para ellos mismos. Y la verdad es que el nivel de crisis no permite que Carabineros se autorreforme. Porque evidentemente son parte del problema también. Entonces, aquí hay que hacerlo con Carabineros, pero desde fuera. Hay que mirarlo desde afuera. De hecho, incluso el gobierno, que armó una comisión pequeña en esta materia, entiende que hay propuestas que ellos no pueden hacer y nosotros sí podemos hacer, porque tenemos la independencia para hacerlo. O sea, por ejemplo, si vamos a discutir en materia policial, ¿se justifican 40 generales? ¿41? En su tiempo eran 20. ¿Por qué 40? El doble en 10 años. ¿Por qué? Entonces uno dice, bueno, ¿a qué responde eso? ¿A que haya gente que gane más recursos o distribución? ¿Se justifica que Carabineros siga teniendo el control de fronteras, droga, investigación, tránsito, prevención? ¿O vamos a tener una cosa más separada? Bueno, esas son las discusiones que el gobierno no puede dar, porque este es un gobierno que está con suerte administrando el día a día. Se tiene un grave problema. Tenemos un gobierno que en el día a día está tratando de superar los problemas. Todavía no está claro si el presidente de la República, ojalá que así ocurra, llegue a término, digamos, su periodo, porque la crisis política, incluso en su sector, está instalada. ¿Cree que hay un riesgo de que eso ocurra? ¿Que se pudiera interrumpir el periodo presidencial? O sea, yo espero que eso no ocurra. Lo he dicho públicamente en reiteradas oportunidades. Yo soy senador de oposición, no voté por Sebastián Piñera, no habría votado y no votaría por Sebastián Piñera. Pero eso no me habilita a mí para buscar mecanismos alternativos para sacarlo del poder. Para eso lo que corresponde es que él termine su periodo, ojalá, digamos, y pero que entienda, para que eso ocurra, tiene que entender que esta crisis se supera con capacidad política y con medidas de protección social urgentes, de inmediata. Si lo contrario, no se va a superar. Usted puede tener militares en la calle, puede tener más carabineros, más disparos, más heridos, y eso no va a solucionar, al contrario, va a generar más problemas. De una vez por todas hay que sentarse a conversar y decir, a ver, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cuáles son las principales demandas? La consulta ciudadana a los alcaldes, más de 2 millones de personas votaron esa consulta, y el tema de las pensiones es el primer lugar. Bueno, parte de esas preguntas, aparte de las comunas, hicieron algunas preguntas relacionadas con orden público, y en general la gente tiende a votar por las alternativas de darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Bueno, obviamente, si lo que estamos viviendo es un ambiente de inseguridad, pues. Si aquí en Chile la virtud que tenía nuestro país es que se podía transitar tranquilamente, digamos, sin necesidad de mayor nivel de seguridad, empresarios, trabajadores, dirigentes políticos, lo que fuera, y hoy día está amenazada la convivencia, la paz social. La gente antes tenía tranquilidad de ir a comprar a un determinado lugar sin miedo, como ocurría en otros países, en Perú, en Colombia, aquí podía haber un atentado. Bueno, hoy día en Chile no estamos al nivel del atentado, pero sí estamos al nivel de las funas, entonces, y eso es un problema, porque genera sensación de inseguridad. Y como siempre he planteado públicamente, la delincuencia y el temor siempre es más grande en los sectores más pobres, porque tienen menos herramientas para poder defenderse, y eso es un problema. Entonces, por eso es que es tan importante que un gobierno se haga cargo del tema de la seguridad, pero de manera inteligente. Más allá de que es una responsabilidad de Estado, del gobierno de turno, ¿cómo ha sido el rol de la oposición en cuanto a la condena de la violencia? ¿Ha sido bien criticado por algunos sectores? A ver, yo creo que hay que ver
primero somos varias oposiciones. Yo creo que no hay una oposición, somos varias oposiciones. Y en ese sentido, por lo menos la que yo represento, y el mundo más bien socialdemócrata de centro-izquierda, hemos sido tajantes desde el primer día. Desde el primer día hemos condenado toda forma de violencia. La violencia de Estado con mayor fuerza, porque el Estado tiene que tener obviamente mayor control y mayor límite de cómo ejerce su fuerza cuando tiene que restablecer el imperio del derecho, el orden público, pero también con la misma fuerza hemos condenado los hechos de violencia, desde el que baila paz, a las barricadas, hasta, por supuesto, los atentados, digamos, los saqueos, que no son formas de expresión política. Y ahí tenemos diferencia. El otro día, cuando discutíamos el proyecto de ley antisaqueo, yo decía, miren, las barricadas para mí sí son una expresión de violencia. Y para otros decían, no, es que para mí es una expresión política. Bueno, para mí no, pues. Y tenemos una diferencia legítima que deberá ser resuelta en el Congreso a través de los votos. Pero lo que no significa que cuando uno vaya a sancionar una barricada, como corresponde, porque están quemando cosas, están interrumpiendo el tránsito, están afectando la vida de las personas, o la libertad ambulatoria, alguien le diga, no, es que eso es criminalizar la política social. No, no, no. La protesta social es la que hemos defendido durante muchos años, la que muchos ejercimos en condiciones mucho más difíciles que créanme que las que están hoy día, donde cuando uno lo detenían pues, no aparecía después, así de simple. Y resulta que hemos siempre defendido eso y lo vamos a seguir defendiendo, pero la protesta social siempre tiene que ser en paz, no con violencia. Bueno, eso fue una discusión muy fuerte que ha tenido el Frente Amplio después de haber votado ese proyecto antisaqueo. Se generó un problema en su misma coalición. Yo creo que fue súper injusto lo que hicieron con Pablo Vidal. Yo creo que Pablo Vidal representa un mundo de centro-izquierda que entiende que la seguridad también es un derecho. Oiga, sí, la libertad es un derecho y la seguridad también es un derecho. La Declaración Universal de Derechos Humanos así lo contempla. Ya, pero es un tema cuando dicen criminalizar la protesta, porque ahí pueden entrar muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien quiere generalizar todo y poner eslogans, recuerde usted que estamos viviendo en la era de Twitter, de los 140 caracteres, entonces... Y las fake news. Los grandes problemas políticos o sociales se resuelven en 140 caracteres, como si fuera una cosa mágica. Entonces dice, no, está criminalizando la protesta social. No, hay que distinguir. La protesta social hay que defenderla y hay que potenciarla para efecto de poder promover cambios. Pero la protesta social en ningún minuto puede ser equivalente a violencia. La violencia no se justifica y no puede justificarse, por muy legítima que sea la reivindicación, porque si no, el pacto social se rompe y comenzamos a tratar de imponer nuestra visión a cualquier costo, y eso es muy, muy, muy complejo. Hemos vivido jornadas muy violentas en todo nuestro país en las últimas semanas, pero se está viviendo una situación bien compleja en la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece a usted lo que ha ocurrido en los últimos días ahí? Yo lamento profundamente lo que ha pasado al ambiente que se ha ido instalando, en la lógica de una especie de matonaje, donde quien no vota como un grupo quiere es traidor. Esto de que una diputada o diputado, no sé quién fue, publicara las direcciones particulares, por favor, de los diputados que votaron en contra de como ellos querían. ¿Qué es esto? Eso es inaceptable. Así como cuando se publicó la dirección particular de Camila Vallejo, a propósito de no sé qué cosa, alguien la publicó, salimos mucho a condenar eso. Hoy día hay que condenar lo mismo. No me parece a mí que alguien del Partido Comunista haya hecho eso. No es la forma. Porque si no, lo que ocurre es que empieza a imponerse una lógica de matonaje al interior del Parlamento. Y eso es extremadamente delicado. Si eso pasa en el Parlamento, la pregunta es qué pasaría eso con una asamblea constituyente. O sea, aquí eso no puede ocurrir. La gente tiene que votar de acuerdo a sus convicciones. Y aquí, si efectivamente había diputados y diputadas que estaban convencidos de que no procedía la acusación constitucional contra el presidente Piñera, tienen legítimo derecho a hacerlo. Y quien le ejercerá su responsabilidad serán sus electores, pero no un partido determinado, amenazando incluso con llamar a funar a esas personas. Eso me parece extremadamente delicado. Una de las personas víctimas de esa violencia fue el diputado Pepe Out. Nos dijo aquí justamente hace unos días que hay presiones, sobre todo del Partido Comunista, de parte también del Frente Amplio, en que ya no solo se conforman con las presiones tradicionales, sino que las barras bravas, amenazas, e incluso con funcionarios del mismo Congreso. Eso es inaceptable, yo encuentro que es inaceptable. Es muy legítimo, insisto, que uno manifieste su decisión y yo puedo estar en contra o desacuerdo con lo que usted plantea, pero voy a defender el derecho que usted plantee lo suyo. O sea, al final del día yo puedo no defender el contenido, pero siempre voy a defender su derecho a plantearlo. Esa es la democracia. Aquellos que... ¿Usted ve que el Partido Comunista esté ejerciendo una presión fuerte sobre los diputados? Yo no puedo decir que sea institucional, pero evidentemente lo que hemos visto en las redes sociales es algunos diputados comunistas que están funando, digamos, y están agrediendo desde el punto de vista de la descalificación o del punto de vista incluso de la publicación de direcciones de oficina o direcciones particulares. Eso me parece francamente inaceptable. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo, lo que hemos visto en la Cámara en los últimos días,
¿Le da la razón a quienes dicen que finalmente los serios están en el Senado y es ahí donde se llegan los acuerdos? No, yo sería muy cuidadoso. Creo que hay personas con muchas capacidades en ambas cámaras y en otros lados también. Si el punto está en que no se puede tolerar este tipo de, valga la redundancia, intolerancia. Creo que cuando alguien utiliza esos mecanismos para poder amedrentar al otro previamente, para que no se le vaya a ocurrir votar como él piensa, sino traerlo para el voto que yo quiero, se está haciendo totalitario y se está afectando también la naturaleza, la democracia y el Parlamento. Señor, ahora hablemos de acuerdos. ¿Ha costado un poco mantener esos acuerdos? ¿Usted está optimista o no respecto al proceso constituyente, a lo que ocurrió con la comisión técnica finalmente después? Yo creo que se cometieron algunos errores. Creo que ¿Cómo cuáles? ¿O en qué o sea, momento? el hecho de que la comisión técnica haya iniciado una conversación y negociación de las cuotas, las paridades, antes de enviar el proyecto del plebiscito, me pareció que eso no tenía razón. Si el acuerdo que nosotros logramos esa noche, después de 36 horas de negociación, era un acuerdo que establecía que íbamos a tener un plebiscito en abril. Bueno, primero aprobemos el proyecto que decía que se va a hacer el plebiscito, y luego de aprobado eso, comenzamos la discusión respecto de paridad, respecto de pueblos originarios y otros, que me parece muy relevante. Pero para eso hay plazo hasta octubre. No, pero eso quedó fuera. En la comisión Bueno, lamentablemente no evaluaron eso. empezaron a negociar antes, lamentablemente. Entonces se enredó todo. Algunos empezaron a decir, yo no te apruebo el proyecto de plebiscito si es que no me das esto o esto otro. Y eso fue un error que dilató la discusión. Pero hay que mirar el vaso medio lleno. Hoy día, entiendo, la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, debiera comenzar ya la votación de este proyecto, y nosotros estamos a la espera en la Comisión de Constitución, que yo presido en el Senado, cosa que nos llegue rápido el proyecto y yo modifico la tabla de la Comisión para ponerlo en tabla y sacarlo adelante, porque si creo que hay algo que le está dando estabilidad a este gobierno, es que hay un acuerdo constitucional y que tengamos la posibilidad de que los ciudadanos en abril puedan decidir qué mecanismo quieren para tener un nuevo pacto social, una nueva constitución política. Bueno, hasta ahora todavía no hay acuerdo en lo que tiene que ver con paridad. Es que para eso hay tiempo, para eso tenemos tiempo todavía. O sea, lo importante es que el proyecto se apruebe ahora, porque el CERVEL nos dijo que si no estaba aprobado antes del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, digamos, el problema que vamos a tener es que no vamos a alcanzar a hacer el plebiscito en abril. Y todo lo que nosotros queremos es que se haga el plebiscito en abril para que la gente decida. O sea, al final del día, yo no pretendo tener una constitución ni de izquierda ni de derecha, es una constitución que nos represente a todos, que garantice derechos sociales básicos, como hemos llamado algunos, yo voy a luchar por eso, digamos, que sea una especie de estado de bienestar, ¿no? Donde salud, educación y pensiones estén garantizados. Y eso creo yo que es muy importante plasmarlo en un proceso constituyente que es el que logramos acordar hace un tiempo atrás. Senador, entre otros temas que hemos tenido en la palestra en los últimos días, ¿qué le parece el rol de Chile en la organización de la COP25? A ver, yo creo que es delicado. Creo que tuve la oportunidad de conversar con algunos amigos del PSOE en España, dirigentes internacionales y también chinos que están allá, y la verdad es que todos comentan que la conducción de Chile no fue apropiada. No fue apropiada, no se llegaron a los acuerdos que pretendíamos que se llegaran, es una declaración muy minimalista. Para decirlo en fácil, lo que hicieron los comisionados del mundo fue más bien decir, como no tenemos acuerdo este año, veamos el próximo. Eso quiere decir que esta COP fracasó y eso es un problema. ¿Cuánto podría ser eso responsabilidad de Chile? Porque por un lado son países los que finalmente no llegan a acuerdo. Totalmente. Yo creo que cuando uno organiza una conferencia de esta magnitud, tiene que tener una capacidad de gestión internacional muy grande. Ahí estaba, bueno, la ministra Schmidt, digamos, pero también la Cancillería, que debió haber jugado un rol de despliegue para poder haber hecho los acuerdos y que la COP25 no pasara, más bien, no digo desapercibida, sino como un fracaso de las últimas COP. Esta es la COP que menos acuerdos ha tenido en los últimos 10 años. ¿Fue un error de Chile haber tomado esta decisión? Yo creo que fue un error. Sí, yo lamento profundamente, pero los hechos están demostrando que fue un error. Ahora, espero que en la próxima, el 2020, haya la capacidad de hacer compromisos serios y responsables. El mundo tiene un calentamiento global que es ya un hecho de la causa, no es una teoría. Y por tanto lo que se requiere es adoptar compromisos concretos de cuántas emisiones, no solo los países, las empresas van a reducir en sus países. Bueno, yo esperaría que ya que nos fue mal en la COP, por lo menos acá en Chile, tuviésemos una especie como de acuerdo transversal del mundo privado y del mundo público de reducción de emisiones. De lo contrario, nuestro país va a seguir sufriendo los embates del cambio climático. Yo le quiero decir lo siguiente. Nosotros tenemos una situación muy precaria desde el punto de vista de la estabilidad del ecosistema, tanto desde el punto de vista de la naturaleza, del medio ambiente, como desde el punto de vista de la flora y la fauna, pero adicionalmente los recursos hídricos.
estamos en una situación muy precaria. Se requiere que Chile de una vez por todas tome conciencia y que comencemos, no sé, desde medidas básicas como regar una vez a la semana, porque no se olvide que aquí en Chile, en Santiago, no se riega con agua potable. Entonces, hay en conjunto medidas de esa naturaleza, o bien que tengamos reducción de emisiones, pero para eso también hay que establecer compensaciones porque hay aumento de costo. Bueno, todo eso uno esperaría que es lo que hiciera el gobierno y lamentablemente hoy día no es un actor relevante en esta materia. Senador, y brevemente porque se nos acaba el tiempo, finalmente también, en materias laborales, la comisión que había convocado el gobierno para que analizara el proyecto de las 40 horas sugiere que sería una buena idea posponer su discusión por un tiempo, pero al mismo tiempo estamos discutiendo, por ejemplo, el reajuste del sector público, que fue rechazada la idea de legislar en la Cámara. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Se necesita un quórum alto para reponerlo? A ver, pasa lo siguiente, aquí es muy compleja la situación porque, según nos ha explicado el Ministerio de Hacienda, lo que ha ocurrido es que hay 10 gremios que firmaron el acuerdo y otros 6 que no lo firmaron. Y los 6 que no lo firmaron lo hacen porque las rentas mayores no tienen un incremento considerable. Bueno, pero si estamos en un momento económico muy complejo. Hoy día tenemos más de 40.000 pequeñas empresas que están quebrando. Entonces hay que entender también que la realidad económica exige mayor nivel de contracción del gasto en algunas cosas y de aumento de la inversión para generar empleo público y obras públicas. Entonces mi percepción es que evidentemente medidas como esta probablemente vamos a tener que postergarlas un momento. Porque, como la de las 40 horas. Porque de aquí lo que estamos viendo es que la proyección que nos señala el Ministerio de Hacienda es que a enero vamos a tener un 8,5% de desempleo, a marzo un 10% y en junio eventualmente un 12,5%. Esta crisis política y social, con el doble de desempleo que teníamos en septiembre, me va a disculpar, pero puede ser ingobernable. Entonces, por eso planteo que la estabilidad de la democracia también depende de que se adopten medidas rápidas en materia económica. Yo le dije al gobierno, saquen toda la carne a la parrilla. Desde todos los proyectos de obra pública, de vivienda, de construcciones, sáquenlos a la calle y por favor contraten gente de las regiones, porque el desempleo en regiones es mucho mayor. En mi zona, en la región de Ñuble, en la región de Biobío, tenemos tasas de desempleo que superan con creces la media nacional. Y ahí lo que se requiere, por ejemplo, si se va a construir un hospital, se va a construir una comisaría, oiga, que las empresas que postulen, ojalá sean de la zona, que compren desde los clavos hasta la madera las ferreterías locales para reactivar la economía y que los trabajadores que contraten sean de la zona. Es fundamental. El gobierno tiene que acelerar las inversiones. Yo lo veo bastante lento en eso. Raya para la suma, ¿está de acuerdo con que se posponga la discusión de las 40 horas? Yo soy partidario de que efectivamente tengamos un análisis un poquito más frío, porque a la vuelta de la esquina se nos puede volver aún más en contra y eso es un problema. ¿Y estaría dispuesto también a aprobar un reajuste, así como está planteado por el gobierno, con algunas modificaciones, pero dejando vamos fuera a revisarlo la hoy día. Hoy día nos vamos a juntar en el Senado, en el Comité de Senadores del Partido por la Democracia, y vamos a discutir sobre el punto. Yo no he conocido el proyecto en detalle, porque estaba en la Cámara de Diputados, así que vamos a ver lo que nos llega y a partir de eso vamos a tomar una decisión. Pero evidentemente hay que entender que si el mayor aumento de remuneraciones, reajuste, viene a los que ganan menos, eso me parece que es lo lógico, y los que ganan más, que estén congelados. Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta mañana en EMOL TV. Gracias a usted. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros informándose en emol.com.